Bien, buenos días a todos. ¿Cómo están? Somos 40 y 42 en total. Bueno, eh, el tema del día de la fecha, vamos a hablar de una opción de tratamiento para pacientes eh, con SARS-CoV-2, una enfermedad denominada COVID-19. En este caso, el uso de plasma convaleciente. Traemos de brindar en la actualidad en qué consiste esta opción terapéutica, en qué fase está, cuáles son los factores que tenemos que tener en cuenta y toda la expectativa que podemos tener sobre esta opción. Bueno, existe una realidad. Nosotros llevamos más de 6 meses de una enfermedad, si bien se ha iniciado en un territorio en China, pero se expandió rápidamente por todo el territorio mundial y comportándose, ¿no es cierto?, como una enfermedad pandémica. Y hasta el día de la fecha no contamos con un tratamiento o una opción farmacológica que permita curar a los enfermos, al menos si bien hay varias líneas de trabajo, no hay ninguna que está validada científicamente. Tampoco tenemos una vacuna, si bien hay varios grupos de científicos trabajando en vacunas, algunas más avanzadas que otras. Todavía no sabemos en cuánto tiempo la tendremos y el otro interrogante es que si las mismas serán efectivas. Esto para inmunizar a la población y de esta manera, ¿no es cierto?, poder controlar esta enfermedad. Partiendo de esta realidad, existe casi una corrida contra el tiempo en buscar alternativas. Es una enfermedad que ha desafiado a los sistemas de salud pública de todos los países del mundo, también los sistemas políticos. Algunos han tenido mayor o menor éxito en el control de las mismas. No sabemos en qué momento de la pandemia estamos, cuánto falta para que terminen. Esto va a depender de cuánto la ciencia nos pueda aportar algunas alternativas, tanto para la prevención de la enfermedad o para el tratamiento de las mismas. Son millones de personas que se han contagiado, un número muy grande de muertos producto de esta enfermedad. ¿En qué consiste el uso del plasma inmune convaleciente? Bueno, esta es una inmunización pasiva. La inmunización pasiva, ¿por qué? Porque le estamos administrando al paciente que padece la enfermedad anticuerpos específicos frente al agente etiológico que fue producido por personas que han tenido la enfermedad y que se han curado de la misma. ¿Sí? Biológicamente tiene fundamento, o sea, la hipótesis es que podría funcionar, dado que le estamos brindando una herramienta que le va fortalecer el sistema inmune del paciente y de esta manera podía evitar la progresión, principalmente las formas más graves de la enfermedad. En lo que va del año 2020, esta opción todavía no está comprobado científicamente, está en vía de investigación y lo que se busca es bloquear la progresión de esta enfermedad a cuadros más graves. Entonces, aquellos pacientes que han tenido la enfermedad, que se recuperaron luego de la enfermedad, pasan a ser pacientes recuperados y estos podían ser potenciales donantes de plasma. Estos plasmas con los anticuerpos podrían ser administrados en una persona que padece en el momento de la enfermedad y lo que vamos a buscar es evaluar esta alternativa si el plasma ayuda a mejorar la situación de salud. Bueno, lo que podemos ver en esta imagen es, si consideramos, ¿no es cierto?, la definición de sangre como un tejido líquido en la cual está formado, ¿no es cierto?, por elementos formes, células como son los globos rojos, hematíes o eritrocitos, también se los puede llamar,
que es el responsable, ¿no es cierto?, del color rojo de la sangre. Luego tenemos los leucocitos o los glóbulos blancos. También tenemos las plaquetas. Y el líquido es el plasma. Tras un proceso de centrifugación, podemos observar en la porción amarilla del tubo, es el plasma. En el plasma vamos a encontrar elementos como los hidratos de carbono, las proteínas, los lípidos, las hormonas, los iones y también los anticuerpos. ¿Sí? Esta opción fue utilizado, tiene un poco de historia en otras enfermedades también que han creado epidemias y pandemias, como fue la gripe española al comienzo del siglo pasado. El premio Nobel de Fisiología, Behring, lo ha aprobado también en una enfermedad denominada la difteria. En Argentina, el doctor Maistegui, allá por la década del año 70, ha usado el plasma convaleciente en el tratamiento de la fiebre hemorrágica argentina, que es producida por el virus Junín, obteniendo una importante reducción de la tasa de mortalidad. También hay experiencia del uso en el 2003, en lo que fue el SARS, en el 2012 también con el MERS, y también entre el 2013 y 2016 con el ébola. Bueno, la hipótesis, y por qué hablamos que biológicamente tiene fundamento, es que nuestro sistema inmune se activa, ¿no es cierto?, distintas vías en las cuales busca, ¿no es cierto?, lograr bloquear el agente etiológico responsable de una enfermedad. Esta respuesta puede ser a través de la inmunidad innata, que es una respuesta rápida, pero a su vez inespecífica, o luego, en función, ¿no es cierto?, del progresar de los días, de la infección, tenemos la inmunidad adaptativa o también específica. Si bien esta aparece más tarde, pero tiene una característica de ser específica frente al agente etiológico, ya sea mediante la producción de anticuerpos que permite bloquear al virus, en este caso, y también la producción de una memoria inmunológica. Esta memoria inmunológica permitiría una mejor respuesta, una eficaz respuesta ante una segunda exposición con el mismo agente etiológico. Bueno, en teoría, lo que se ha encontrado son que estos anticuerpos o estas inmunoglobulinas puede ser de inmunoglobulina M o las inmunoglobulinas G. Eso no quiere decir que las otras no se producen, sino que están por su mayor porcentaje. Tenemos entre el séptimo y el 10º día la producción de la inmunoglobulina M, y se cree que a partir del día 10 ya tenemos la producción de la inmunoglobulina G. Es una enfermedad nueva en la cual todavía no sabemos cómo se comporta en el tiempo, cómo se mantiene la concentración de ambas inmunoglobulinas. La experiencia con el SARS y con el MERS es que la inmunoglobulina M disminuye rápidamente, y la que podía permanecer por más tiempo es la inmunoglobulina G. Entonces, a través del plasma convaleciente podemos obtener estas inmunoglobulinas y podemos usar para administrar al paciente a través de este proceso denominado inmunización pasiva. Entonces, ¿cuál es el momento actual de esta propuesta? Bueno, está en una fase de investigación. Me parece correcto que tengamos claro que está en un proceso de investigación. Lo que se busca es generar evidencias científicas sobre su uso. Se está realizando un estudio clínico multicéntrico, randomizado, principalmente en hospitales públicos y privados de Buenos Aires. Entonces, obtener información con una cierta validez científica en función de a qué resultados podemos tener en esta opción terapéutica. Esta respuesta, ¿no sé?, con la necesidad de obtener de una forma casi contra el tiempo, como decía en un principio, una alternativa que permita curar a los enfermos o mejorar el estado de salud de los enfermos,
ha llegado que muchos de los fármacos probados hasta el momento no fueron realizados según metodologías o el método científico. Son más experiencias de algunos profesionales de salud, yo siempre denomino que son más reportes periodísticos que informes científicos, y esto ha generado controversia en la cual estos resultados no pueden ser trasladados en distintos sitios. O sea, no todos obtienen los mismos resultados. Y esto ha pasado, por ejemplo, con la hidroxicloroquina. De ahí la necesidad de que se use y que se realice una investigación científica con un número importante de pacientes, o sea, un número representativo y que permite sacar conclusiones firmes. Lo que se busca es bajar la mortalidad de la enfermedad, luego reducir la estadía hospitalaria, que sabemos que es larga, y que los pacientes diagnosticados mejoren clínicamente. Bueno, ¿quién puede donar el plasma? Y partimos en una teoría de que todas aquellas personas que han tenido la enfermedad, que esa enfermedad fue confirmada mediante diagnóstico por técnica de biología molecular, y que luego se curaron, y que este criterio de curación, ¿no?, también mediante diagnóstico de biología molecular, y que no han tenido en los últimos 14 días síntomas relacionados con la enfermedad. El segundo punto, deben cumplir con criterios o requisitos para donar sangre. Esto están establecidos, existe una ley que regula la actividad, que establece que las personas deben tener entre 18 y 65 años, que no deben tener ninguna enfermedad que se pueda transmitir a través de la donación de sangre, que tampoco el potencial donante no tenga enfermedades como diabetes, enfermedades cardiovasculares, que lo hace o lo imposibilitaría de ser un potencial donante. Y luego, el más importante de todo, es que tengan anticuerpos. O sea, tenemos que hacer un estudio para ver si esa persona tiene anticuerpo específico y que estos anticuerpos tengan capacidad de ser neutralizantes. Entonces, no solo debe tener un umbral de anticuerpos, de inmunoglobulinas específicas para el SARS-CoV-2, sino que también estos anticuerpos deben ser neutralizados. Hay algunos estudios que, si bien todavía no están publicados, pero este es interesante, en Argentina, en la provincia de Córdoba, un estudio en conjunto entre la Universidad Nacional de Córdoba, la Facultad de Ciencias Médicas y el Instituto de Virología Dr. José María Varela, en la cual ha evaluado la respuesta frente a la pandemia por SARS-CoV-2 en la provincia de Córdoba mediante la detección de anticuerpos neutralizantes en individuos recuperados en el territorio de la provincia. En la cual, bueno, partiendo de un número de 315 recuperados, en los cuales 57 cumplían criterios para ser potenciales donantes, y en ellos, en 45, se detectó la presencia de inmunoglobulina G específica, pero solo un 66% tenían anticuerpos neutralizantes. O sea que un 33% de los potenciales donantes no contaban con anticuerpos neutralizantes. Entonces, un interrogante que nos deja, y que, si bien hay varias publicaciones científicas en las cuales describen que no todas las personas que tuvieron la enfermedad desarrollan anticuerpos neutralizantes. Refiere principalmente a aquellos que cursaron con la enfermedad con síntomas leves o de una forma asintomática, que estos podrían no haber desarrollado anticuerpos neutralizantes. Entonces, el otro interrogante que queda, ¿cómo se comportaría si volvían a exponerse frente al virus estas personas? O sea, si al no tener esta presencia de los anticuerpos neutralizantes, ¿cuál sería, ¿no es cierto?, la forma de reacción de estos pacientes ante un segundo contacto con el virus? Este otro estudio es interesante, ya es un estudio donde ha evaluado el uso de plasma convaleciente en Países Bajos, en la cual las primeras conclusiones es que no se han observado
diferencia estadísticamente significativa entre los pacientes que usaron el plasma convaleciente y aquellos que recibieron atención estándar, refiriendo a la mortalidad, a la estancia hospitalaria y también a la gravedad de la enfermedad, puesta como un punto de control el día 15. O sea que, según este estudio, no hay diferencia estadísticamente significativa entre el uso de plasma convaleciente comparando con la atención estándar. Bueno, mientras tanto, en muchas provincias están invitando a los que tuvieron la enfermedad y que se recuperaron de la enfermedad para que sean potenciales donantes de plasma y de esta manera poder llevar adelante esta investigación o la opción de tratar pacientes con plasma convaleciente. Bueno, hay algunos puntos que, si bien tenemos que tener presente, el uso de plasma, como también las transfusiones sanguíneas, tenemos que evaluar varios aspectos, tanto del receptor como también del donante, tener presente en caso de que existe, en teoría, algunas preocupaciones. Ejemplo, que el suministro artificial de anticuerpos puede empeorar una infección. Y eso se ha demostrado, por ejemplo, en caso del dengue. Pensemos que al administrar esos anticuerpos se van a unir al epitope específico, ¿no es cierto?, del virus, formando un inmunocomplejo. Estos inmunocomplejos podrán ser fagocitados por células que tengan los receptores para el fragmento FC de estos anticuerpos, y podría ser la posibilidad de que el virus ingrese a células que en otras condiciones no podía ingresar. Entonces, favorecería la replicación viral. Esto es, por lo menos, en teoría puede suceder y hay que tener presente para evaluarlo. Luego, estos anticuerpos preformados que vamos a administrar a un paciente podría bloquear la propia respuesta inmune del paciente. O sea, ¿cómo comportaría la respuesta inmune de un paciente al recibir un concentrado de anticuerpos específicos, ¿no es cierto?, de otro paciente? ¿Cómo influiría en su propia respuesta inmune? Esto se ha observado, por ejemplo, en recién nacidos, donde los anticuerpos, recién nacidos, y los anticuerpos que recibió de la madre, impide o dificultan que él pueda generar su propia respuesta inmune. Desde ahí nos vemos que muchas de las vacunas de los recién nacidos se aplican recién a partir del segundo mes. Después, reacción adversa secundaria propia de la transfusión, que puede generar, además, si bien se hace pruebas de compatibilidad, hay que tener presente que existen reacciones alérgicas, también hay que evaluar en qué tiempo y qué volumen de plasma le podemos transfundir al paciente, de acuerdo a su capacidad cardiovascular. El riesgo de transmitir infecciones a través de esa transfusión existe. Si bien los bancos de sangre cuentan con elementos que brindan calidad, tanto en la parte específica del laboratorio, con equipamiento de última tecnología, que tienen alta sensibilidad, también en la entrevista previa que se hace al potencial donante, pero el riesgo está, no es 100% seguro. Hay que pensar también en el periodo de ventana de las enfermedades, en la cual todavía no la podemos detectar por las técnicas. Y después también hay que tener presente, en caso de las mujeres en edad fértil, si esta no ha desarrollado anticuerpo el antígeno de HLA. O sea que a las mujeres potenciales donantes también hay que evaluar si no tienen estos anticuerpos que podrían generar, ¿no es cierto?, una lesión pulmonar aguda producida, ¿no es cierto?, por la transfusión. Entonces, son puntos que hay que tener en cuenta al evaluar esta opción terapéutica. Bueno,
La ciencia es lo que nos va a permitir, o está permitiendo, ¿no es cierto?, alumbrar y ver esta situación, y es en la ciencia en la cual debemos confiar y estar esperanzados de encontrar una respuesta que permite, ¿no es cierto?, controlar estas situaciones epidemiológicas. Nosotros que nos manejamos en el ámbito de la ciencia sabemos que el conocimiento es constructivo y lo vamos construyendo día a día, que aquellas evidencias que teníamos hace un mes atrás, hoy estamos reevaluando nuevamente y podemos, las de hoy, dentro de un mes, podemos darnos cuenta si estamos en lo correcto o lo estamos equivocados. Es interesante que lo evaluemos desde el punto de vista que están en una etapa de investigación científica, que seguramente se va a evaluar en qué instancia o en qué momento se le puede administrar a los pacientes y qué tipos de pacientes van a recibir el tratamiento. Desde ya es algo que no garantiza 100% de que los pacientes se van a curar, por ende hay factores que hay que evaluarlo. Entonces, es una esperanza, esperemos cuáles son los resultados cuando los mismos podrán estar publicados. Seguramente vamos a poder eh, responder a todas estas preguntas. Desde ya, bueno, vamos cerrando por acá, por el día de hoy. Muchas gracias a todos. Será hasta el próximo encuentro. Pueden dejar en el foro las preguntas y lo vamos a ir respondiendo durante el transcurso de la semana.